Bueno, buenas noches, estimados youtubers. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la enfermedad del COVID-19, que es la que está aquejando al mundo. Bien, vamos a proyectar. Enfermedad COVID-19, pues es una enfermedad respiratoria viral que afecta las vías respiratorias altas, nariz, garganta, faringe y laringe, y las vías respiratorias bajas, bronquios, bronquiolos y tejido pulmonar o alveolos. El agente causal es el virus SARS-CoV-2 o síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus segunda versión. Tiene como antecedentes o antecesores al virus SARS-CoV-1 o síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus primera versión y al virus MERS-CoV o síndrome respiratorio de Medio Oriente por coronavirus. Bueno, creo que no hay mucho más que ver en esta primera lámina. Es una enfermedad respiratoria, primordialmente. Pasamos a la segunda lámina. ¿Cómo actúa el virus? Una vez dentro del organismo, el virus se adhiere a los receptores ECA2 de las células somáticas del cuerpo, que se encuentran en gran medida en las células respiratorias del cuerpo, tanto en las vías altas como en las vías bajas, aunque también se pueden encontrar en menor medida en las células del estómago y los intestinos, en las células nerviosas y musculares, las células cardíacas, etc. Adherido el virus al receptor ECA2 por la proteína S del virus, este ingresa a la célula somática. Posteriormente es transportado a los organelos celulares y al núcleo celular. Una vez ahí, el virus genera una copia exacta de sí mismo e infecta esa célula, y la copia sale del núcleo celular y posteriormente de la célula infectada, y esa copia queda lista para atacar otra célula. Pues bueno, así es como actúa el virus en nuestro organismo. Se mete a las células primordialmente respiratorias, las infecta o inflama, y las copias que van sacando, pues, listas para atacar a la siguiente célula. No hay mucha ciencia aquí. Pasamos a la tercera lámina. Fases de la enfermedad. Fase 0. El virus ingresa al cuerpo humano. Fase 1. El virus se incuba en las células respiratorias altas. Fase 2A. El virus se incuba en las células respiratorias bajas. Inicio de la neumonía. Fase 2B. El virus alcanza a infectar una parte significativa del pulmón, provocando falta de oxigenación en sangre, hipoxemia. Fase 3. La neumonía provoca una infección generalizada, sepsis. Esta sepsis conduce a una reacción exagerada del sistema inmune, tormenta de citoquinas, lo que conlleva a una hiperinflamación multiorgánica y una posterior disfunción multiorgánica múltiple. Fase post-COVID. El virus ya no está más en el cuerpo, pero quedan los daños producidos por este. Entonces, las fases de la enfermedad creo que son bastante claras. Fase 0, entró el virus a mi cuerpo.
por contacto con alguna persona o una superficie contaminada, pero primordialmente es por contacto con una persona infectada. Superficies contaminadas sí, pero no es la panacea de este virus, sino tener contacto con personas contagiadas o infectadas. La fase 1 pues viene la incubación del virus en las células respiratorias altas. Que en la anterior lámina ya vimos la parte de la nariz, garganta, laringe, faringe. Y algunos conductos respiratorios que van hacia el oído, pero son conductos respiratorios altos a final de cuentas. Después en la 2A pues inicia la neumonía. El virus alcanza los alvéolos y pues viene el posterior daño al tejido pulmonar y tenemos neumonía. Se inicia. El virus avanza más en el pulmón y ya nos produce la hipoxemia. Empezamos a tener falta de oxigenación en sangre por consecuencia del avance del virus con la neumonía. La fase 3 pues llegamos a un estado crítico. El pulmón es un órgano que al infectarse es muy fácil que conduzca pues a una sepsis, ya que es un órgano muy delicado e importante. Entonces tiene la facilidad de generalizar la infección si no se atiende adecuadamente. La neumonía que se está cursando. Bueno, cuando ya viene una sepsis, el sistema inmunológico pues responde de una manera abrupta, exagerada y nos lleva a una tormenta de citoquinas. Y esta tormenta de citoquinas hiperinflama los órganos y viene la disfunción multiorgánica múltiple y las consecuencias generalmente mortales. Y la fase post-COVID, pues los daños que deja el virus cuando ya el virus es vencido dentro del cuerpo, pero pueden quedar daños y esto puede ser todavía aún peligroso. Bien, siguiente lámina. Ciclo de vida del virus. En la fase 0, la víctima adquiere una cantidad Q de virus sin dañar hasta el momento ninguna célula. Simplemente entró el virus, pero entra una cantidad de partículas virales N, Q en este caso. Fase 1. El virus, al incubarse en las primeras células respiratorias o las altas, alcanza una cantidad W, en donde W es mayor a Q. Quiere decir que la cantidad que entró a mi cuerpo ya se multiplicó, ya dañó las primeras células, que son las respiratorias altas, y obviamente pues ya hay más cantidad de virus producida por la replicación del mismo. Fase 2A, el virus al incubarse en células respiratorias bajas alcanza una cantidad X, en donde X es mayor a W. Entonces alcanza el pulmón y obviamente ya hay más cantidad de virus que lo que tenemos cuando simplemente daña las células respiratorias altas. Después viene la fase 2B. Pues es cuando el virus provoca la hipoxemia, se alcanza una cantidad Y del virus, en donde Y pues es mayor a X. Pues la neumonía sigue avanzando a consecuencia del virus y vamos a ver posteriormente que a consecuencia de la proliferación bacteriana. Fase 3. Llegada la tormenta de citoquinas, el virus alcanza una cantidad N, en donde N
ya es mucho menor a Y o casi nulo. En esta fase ya no hay virus, o ya prácticamente hay una cosa insignificante de virus. El virus ya aquí no es el problema, sino otras cuestiones como la tormenta de citoquinas. Fase post-COVID, el virus es nulo o con solo residuo viral. Todavía podemos tener las proteínas del virus en nuestro organismo, pero ya el virus está desactivado o ya no está activo en nuestro organismo. Bueno, pues así es como va el ciclo de vida del virus. Creo que está bastante claro aquí. Línea de tiempo del virus. Pues de la fase 0 a la fase 1, que es el periodo de incubación, ya tenemos definido que ocurre de 2 o a 14 días. Cuando pasamos de la fase 1 a la fase 2A, pueden ser a días. Cuando pasamos de la fase 2A a la fase 2B, pueden ser B días. Cuando pasamos de la fase 2B a la fase 3, pueden ser C días. Y bueno, la fase post-COVID puede durar enésimos días. Aquí se tienen que cumplir unas condiciones. A días puede ser igual a 10 a 14 días. ¿Por qué? Porque posiblemente la persona solamente se quede en la fase 1 de la enfermedad, no avance a la 2A. Y bueno, como el virus tiene un tiempo activo en el cuerpo finito, hasta máximo de 14 días, pero como mínimo pues sí está 10 días en el cuerpo. Pero ¿qué pasa si de la fase 1 pues nos vamos a la fase B? Pasa lo mismo. Si pasamos de la fase 1 a la fase 2A, pues la suma del tiempo que estuve de la fase 1 a la fase 2A, y esta siguió avanzando hasta la fase 2B, pues son A más B días. Y igual, tienen que ser de 10 a 14 días. La enfermedad o el virus no dura activo en el cuerpo más que 10 o 14 días, o de 10 a 14 días. Y lo mismo si la enfermedad nos lleva hasta la fase 3, no dura más de 14 días. Entonces, A más B más C pueden ser hasta 10 a 14 días. ¿Ok? Bueno, todo esto siempre y cuando pues el paciente se recupere. Si el paciente fallece, pues el paciente puede fallecer dentro de la fase 2B o dentro de la fase 3. No puede fallecer en la 2A ni en la 1 y obviamente pues ni en la 0. Y puede fallecer inclusive si el virus avanza muy rápido en su cuerpo, en hasta 5 días. Puede fallecer precisamente en los 10 o a los 14 días, 11, 12. Como les comento, va a depender del organismo o de la condición de la persona. Pero estas reglas pues es lo que ya se ha determinado: el periodo de incubación de 2 a 14 días, y la enfermedad o el virus no puede estar activo en el cuerpo más de 14 días. O me mata antes de esos 14 días o me recupero después de los 14 días. Pero obviamente puedo tener muerte
post-COVID, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué puede darse en la fase post-COVID? O sea, cuando el virus ya es superado, ¿por qué todavía puedo fallecer? Entonces, pues así en términos generales es la línea de tiempo del virus. Creo que queda pues bastante claro. Síntomas y signos. Pues en la fase 0 no hay síntomas. Todavía no se incuba. Y aquí se puede quedar el paciente. Puede no progresar a la fase 1. Su sistema inmune pues fue capaz de contrarrestar este virus. Obviamente pues sí se mete alguna cantidad de células mínimas del cuerpo. Y bueno, obviamente reacciona con muchísima rapidez el sistema inmunológico y evita que pues la persona presente síntomas, ¿no? Pero bueno, no en todos los casos pasa así. Luego, pues si pasamos a la fase 1, pues los síntomas son los siguientes. Puede haber catarro, dolor de cabeza, fiebre, dolor articular o muscular, diarrea. Recordemos que el virus, aunque primordialmente se mete a las células somáticas respiratorias, pues puede encontrar también algunos receptores en algunos otros órganos, aunque en mínima cantidad, pero sí lo suficiente como para producir una diarrea. Pero no es una diarrea que sea grave, sino una diarrea como puede darse por comer algo que irrite el estómago o algo en mal estado, ¿no? Pero que obviamente se puede salir adelante de la misma. No es una diarrea como el cólera que te deshidrata en cuestión de días, ¿no? No es el caso. Bueno, puede haber dolor de garganta, tos, pérdida de olfato y gusto, etc. ¿Por qué la pérdida de olfato y gusto? Porque bueno, como también encuentra algunos receptores en el bulbo olfatorio de la persona, pues se puede meter ahí y dañar, pero a veces no. No encuentra receptores ahí del ECA2 y pues nada más daña, ¿no? Los senos paranasales de la nariz. Pero bueno, son síntomas leves en este caso, o sí, pues, leves o normales a un resfriado, una gripe, pero hay personas que llegan aquí a esta fase y hasta ahí se queda. Su sistema inmune es capaz de evitar que pase, ¿no? A la siguiente fase 2A. Pero hay otros que sí progresan a la fase 2A. Bien, ¿cuáles son los síntomas de la fase 2A? Pues los mismos de la fase 1. Y ya pudiendo presentarse además, pues dolor de pecho, pues sí, ya se empieza con una neumonía o dolor de espalda, fiebre más fuerte e intermitente con varias veces al día, los escalofríos ya de una fiebre más fuerte, falta de aire puede sentirse por la misma tos más profusa y sin parar, un indicativo de neumonía, ya que la tos cuando se produce por daño en la garganta pues no es tan profusa o no para, pero cuando ya llega al pulmón pues ya la tos es más profusa y ya no para. Entonces bueno, pues ya progresó al pulmón la enfermedad, el virus. Entonces algunas personas se quedan aquí. El sistema inmune todavía puede ser capaz de parar esta cuestión y pues la persona no avanza más. Pero hay otros que por desgracia pues avanzan a la fase 2B.
¿Y cuáles son los síntomas? Los mismos de la fase 1 y 2. Y además se presenta un signo característico de oxigenación en sangre por debajo del 90%, pues hipoxemia. Ya avanzó en una parte significativa del pulmón. Y aquí pues ya el sistema inmune no es capaz de contrarrestar por él mismo pues el avance de la enfermedad. Entonces se necesita algo que lo ayude a vencer al virus y que evite otras complicaciones. Pero bueno, más adelante lo vamos a ver. En la fase 3, ¿cuáles son los síntomas? Pues ya estamos hablando de una sepsis y una tormenta de citoquinas, pues ya es una fiebre forzosa que va a haber, obviamente, pero que va a estar por arriba de los 40 grados y es de difícil control. Puede haber coma, delirio, convulsiones, fallo hepático, fallo renal, glandular, meningitis, coagulación intravascular, embolismo, muchas cosas. Se complica aquí todo, precisamente por esa sepsis y por la tormenta de citoquinas. Viene un daño multiorgánico. Y bueno, la fase post-COVID, los daños que se dejan después de superar el virus o que el virus desaparezca o quede neutralizado en el cuerpo, pues se puede quedar una fibrosis pulmonar, un enfisema pulmonar, daño hepático, renal, glandular, neurológico, cardíaco y puede ser permanente. Todos estos daños. Se puede venir una segunda neumonía, pero bacteriana, ya en este caso, si todavía queda inflamado el pulmón. La pérdida de olfato y gusto puede ser a largo plazo o permanente. Puede haber daños en la audición, en la misma visión. Se puede generar mielitis transversa, que es un padecimiento de la médula espinal y en la periferia del sistema nervioso, que puede producir pues que la persona se quede como vegetal. Puede haber síndromes otoneurológicos, mareos, vértigos, pitido de oídos, cortejos vagales, ¿sí? Y se puede quedar una tos a largo plazo, permanente, etc. Puede haber muchísimas otras cuestiones que dejen los daños del COVID. Pasamos a la siguiente lámina y vamos a ver el tratamiento. Cuando estoy en la fase 0, se puede dar tratamiento antiviral, pero simplemente para evitar que la persona pues pase a la fase 1. Basta con el antiviral, no se necesita más para que el virus pues no se pueda replicar en el cuerpo y pues ponga en muchísima ventaja al sistema inmune, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues por desgracia se avanza a la 1, pues ya hay síntomas, ¿no? Los primeros síntomas. Pues tiene que conservarse el tratamiento antiviral porque todavía hay virus. Se tiene que mandar desinflamatorio, en este caso no corticoide. ¿Por qué? Porque en este caso pues, son las vías respiratorias altas, las comprometidas. No vale la pena mandar un desinflamatorio corticoide porque puede disminuir la respuesta inmune de la persona y eso pues puede originar un agravamiento de la enfermedad. Pero hay desinflamatorios no corticoides. Se puede dar el caso que venga invasión bacteriana, se revisa la garganta del paciente y puede haber ya puntos blancos en la garganta y es un símbolo de invasión bacteriana. Puede haber ya inclusive flema amarilla, verdosa y mucosidad también. Y bueno, pues en dado que sea el caso, pues se manda tratamiento antibiótico de primer orden.
Y bueno, hay que mandar, si hay fiebre, pues un antipirético para controlar la misma. En la fase 2A, pues todavía hay virus. Tenemos que, bueno, si obviamente progresamos a esta fase, pues se tiene que dar tratamiento antiviral porque todavía hay virus. Se sigue multiplicando. Si por desgracia pasamos a esta fase. Aquí, como ya el daño está siendo en un órgano vital que es el pulmón, pues sí se necesita un desinflamatorio corticoide porque pues se necesita modular ya un poquito la respuesta inmune innata del mismo pulmón para que no inflame más de la cuenta y pues lo que ya lleva inflamado lo desinflame, ¿no? Y pues como es un órgano vital, pues el desinflamatorio tiene que ser más fuerte y hay que mandar antibióticos específicos para neumonía porque ya la invasión bacteriana es casi inminente que se dé. Y si sigue habiendo, y bueno, pues obviamente si hay fiebre, pues el antipirético, pero aquí abusados. Uno puede decir, oye, si ya hay neumonía, tiene que haber fiebre, ¿no? No, hay personas que no la presentan, la fiebre. Por raro que parezca, puede suceder. Y bueno, ¿qué pasa si por desgracia nos vamos a la fase 2B? Pues el mismo tratamiento en la fase 2A. Tiene que ser el mismo. E inclusive si la saturación de oxígeno llega a ser pues considerable, la baja, que pueda, no sé, llegar a 70 o un poco más bajo, pues sí, el tratamiento podría ser ya hasta intravenoso. Igual que el 2A, pero ya intravenoso y pues tiene que posiblemente o tendría que estar en el hospital esta persona. Y obviamente pues se le tiene que añadir oxígeno suplementario. Obviamente todavía sin la necesidad de llegar a una intubación. Y bueno, pues hay que tener atención y mucho cuidado a los posibles fallos cardíacos, ya que tener una saturación de oxígeno en 70 o por debajo de 70, el corazón ya se puede ver comprometido y mucho más si la persona es cardiópata. El corazón puede tener una falla cardíaca y puede haber muerte por esta cuestión. Y vamos a ver más adelante también que la misma hipoxemia nos puede matar. Pero bueno, más adelante lo veremos. En la fase 3, pues ya es una fase crítica. Tiene que haber antipiréticos intravenosos. Tiene que haber anticoagulación intravenosa. Porque aquí, en la tormenta de citoquinas, se empiezan a formar émbolos o coágulos y producen embolias. Antibióticos específicos para la sepsis intravenosos de uso hospitalario. Inmunomoduladores tiene que haber. Tenemos que suprimir la respuesta inmune tan exagerada. Si no, nos va a matar. Tiene que haber desinflamatorios, corticoides para desinflamar esa hiperinflamación. Obviamente los inmunomoduladores generalmente la mayoría tienen un efecto antiinflamatorio poderoso. Pero su función primordial pues es esa, la de evitar la tormenta de citoquinas. Los corticoides tienen un cierto efecto modulador al sistema inmune, pero no tan importante como un inmunomodulador. Y por eso pues se puede dar el inmunomodulador y combinado con desinflamatorio,
corticoide. Bueno, eso lo tienen que decidir los especialistas. Muy probablemente ya se tenga que depender de ventilación mecánica, ya que aquí la saturación de oxígeno pues se baja, inferior al 40%, ¿no? Entonces, puede haber ya ventilación mecánica o generalmente la hay. Y pues hay que atender las posibles complicaciones de la hiperinflamación. Debemos de estar inclusive cuidando la salud cardíaca del paciente, la renal, la pancreática, inclusive la neurológica. Es un cuadro realmente terrible y complicado. Ninguna persona tendría que llegar a esto, pero bueno. La fase post-COVID, pues una vez si se supera el virus, pues hay que tener una atención con el especialista pertinente dependiendo el daño, ¿no?, que quede o la complicación que se venga después por el mismo daño. Tendrá que tratarlo el neumólogo, el cardiólogo, el endocrinólogo, el neurólogo, el otoneurólogo, el otorrinolaringólogo, el nefrólogo, dependiendo el daño que se haya tenido. O posiblemente todavía el paciente tenga que estar con atención hospitalaria. ¿Por qué? Porque el daño fue grande, se pueden venir complicaciones, entonces tiene que estar monitorizado el paciente todavía, aún después de superado el virus. Y vamos a ver más adelante que las complicaciones más importantes quedan en la fase 2B y en la 3. Y vamos a ver también más adelante que en la fase post-COVID puede haber muerte todavía. Entonces pasamos a la lámina siguiente. Las medicinas. Aquí les voy a dar pues las medicinas, ¿no?, que se tienen que usar para las distintas fases de la enfermedad. Ya vimos en la anterior lámina cuál tendría que ser el tratamiento, la estrategia de tratamiento, pero pues aquí hay algunas medicinas que pueden actuar dentro de este tratamiento. Y aquí la primera que ustedes vean de la lista de cada una de estas secciones de antivirales, desinflamatorios, antibióticos, anticoagulantes, la primera que vean para mí es la más efectiva, por lo que se ha visto y los que se ha demostrado hasta el momento. Como antiviral pues puede estar la ivermectina, remdesivir y favipiravir. Desde mi punto de vista, la ivermectina es la mejor opción. Desinflamatorios no corticoides. Está el ácido acetil salicílico o la aspirina y el ibuprofeno. Los más efectivos, pero desde mi punto de vista, el ácido acetil salicílico es mejor. Desinflamatorios corticoides, el mejor de todos, la dexametasona. Y pues sus similares, ¿no?, que pueda haber. Antibióticos de primer orden, o sea, los que puedan atender alguna invasión bacteriana en las vías respiratorias altas, que la nariz, la garganta solamente, o conductos respiratorios hacia el oído, pues creo que el mejor antibiótico es el ciprofloxacino. Y obviamente similares que haya como él. Los antibióticos para neumonía, pues la acitromicina y los similares que haya para ello. Los antipiréticos, pues aquí el mejor de todos es el ácido acetil salicílico, o después el ibuprofeno, y hasta el último, el más chafa que uno pueda comprar, que es el paracetamol. Pero pues tiene efecto antipirético.
Los intravenosos, pues de uso hospitalario. Todo lo que tengan que inyectar intravenosamente solamente es en el hospital. Ujú. Los inmunomoduladores, el tocilizumab, el más efectivo de todos y tiene familiares que también actúan como tal, pero este es el más indicado. Los anticoagulantes, pues la heparina y los similares, ¿no? Debemos, o les tengo que decir aquí, que en menor medida, pero lo tienen un efecto anticoagulante al evitar la agregación plaquetaria, el ácido acetil salicílico y el ibuprofeno tienen efecto, aunque en menor medida como anticoagulantes como la heparina, pero tienen efecto anticoagulante y el que mejor tiene efecto anticoagulante del ácido acetil salicílico y el ibuprofeno pues es precisamente el ácido acetil salicílico. Pero bueno, cuando ya estamos en la tercera fase y el embolismo es una complicación muy importante, pues se tiene que tomar anticoagulantes más fuertes, ¿no? Y más efectivos. Y bueno, antibióticos para sepsis, pues de uso hospitalario solamente, y son intravenosos. No hay otra. Ujú. Ahora, todo lo que se tenga que inyectar vía intravenosa, pues se tiene que manejar de manera hospitalaria. Y, según la anterior lámina, todo lo que me puedan inyectar de manera intravenosa, pues está en la fase 2B y en la 3. Entonces, todos aquellos que estén en la fase 2B y en la 3, pues es obvio que tienen que estar hospitalizados. Uh-huh. Hay personas que se las pasan ambulatoriamente en la fase 2B en su casa y pues los medicamentos inyectados vía intramuscular o tomados vía oral pues les llegan a ser efectivos, pero otros por desgracia no y avanzan hasta la 3. Pero por eso es importante que una persona en la fase 2B y en la 3 pues sí tengan que estar en el hospital. Pero bueno, más adelante vamos a seguir hablando sobre esta cuestión. Proliferación bacteriana en COVID-19. Aquí no le crean a los medicuchos que dicen que no hay proliferación bacteriana en el COVID-19 y que eso no existe aquí en el... Hay proliferación bacteriana. En toda enfermedad infecciosa que produzca inflamación y que son generalmente las virales, las primordiales de todas, traen consigo una posterior proliferación bacteriana, ya que las bacterias requieren un ambiente inflamatorio para empezar a proliferar. Uh-huh. Y esto es muy fácil de ver porque hagan de cuenta, se les entierra una uña. Primero va a estar inflamado el dedo, pero pues está inflamado, pero ese ambiente inflamatorio pues produce un liquidito adentro, que de alguna forma es el líquido que les encanta a las bacterias para empezar a proliferar. Y una vez que proliferan, pues en el dedo, pues se hace pus, o si no hasta sangra a veces. Y aquí no es la excepción. La proliferación bacteriana en cualquier inflamación, en cualquier enfermedad inflamatoria y sobre todo viral, pues me va a llevar, señor, a una proliferación bacteriana. Y puede ser desde la fase 1. Obviamente en la fase 0 no hay.
proliferación bacteriana porque apenas el virus entró al cuerpo. Ya en la fase 1, cuando invade las vías respiratorias altas, posiblemente nada más se quede inflamado, la garganta, la nariz y todo eso, pero posiblemente sí proliferen bacterias ahí. Y bueno, en la fase 2A, pues empieza a generarse. Si no se generó en la 1, la proliferación bacteriana, en la 2 ya empieza. ¿Por qué? Porque ya tocó un órgano vital, que es el pulmón, y cuando se inflama el pulmón, retiene bastante líquido adentro del alveolo y se empieza a infectar. Obviamente con el virus, y se le añade la proliferación bacteriana. En la fase 2B, pues obviamente la proliferación bacteriana aumenta mucho más que en fase 2A. Inclusive, ya aquí la persona puede estar tosiendo sangre. Pero debido ya al daño de viral y la proliferación bacteriana. Y en la fase 3, pues es donde la proliferación alcanza su máximo esplendor y se vuelve de difícil control. ¿Por qué? Porque la sepsis realmente no la produce el virus. El virus no va a encontrar receptores en las células sanguíneas. No es el ébola, este virus. Si fuera el ébola, pues sí, el ébola se mete en las células sanguíneas. Fórmula blanca y fórmula roja. Ataca ambas y se produce que el sistema inmune no responda ante la infección y se formen émbolos, sin necesidad siquiera de llegar a una sepsis primero y a una tormenta de citoquinas. Entonces, pues este es el detalle. Hay una proliferación máxima bacteriana. ¿Por qué? Porque la sepsis se produce por esa proliferación máxima bacteriana y se vuelve de difícil control. Y bueno, la fase post-COVID, pues ya no tendría que haber bacterias, pero si continúa, que es el caso, en esta enfermedad todavía queda inflamación y esa inflamación puede generar y producir otra neumonía ya de origen bacteriano. E inclusive pues llegar hasta una nueva sepsis. Entonces, la fase post-COVID no significa que ya se venció el peligro. Todavía hay peligro por las consecuencias y los daños. Entonces, pues ya vimos la proliferación bacteriana. Ahora vamos a ver cómo actúa el sistema inmunológico contra el virus. Obviamente hay muchísimo que estudiarle aquí. Los inmunólogos son los más oportunos para explicar esto, pero aquí lo vamos a resumir en 5 simples pasos. La célula infectada segrega interferón alfa para emitir la señal de alarma en el cuerpo. Se puede elevar la temperatura con esto y pues se activa la señal a los macrófagos. Y bueno, los macrófagos detectan la señal para explorar cuál es la célula dañada. Los macrófagos se adhieren a la célula dañada. Segregan interferón beta para encender la alarma a las células blancas del cuerpo. Y además el macrófago traduce el código genético del virus y lo lleva a las mismas células blancas. Las células blancas, con la información del código genético del virus, comienzan a producir los anticuerpos específicos para neutralizar el virus. Entonces, pues se genera una guerra entonces en el cuerpo de cantidades y tiempo. Si el virus se reproduce más rápido que lo que se tarda en producirse anticuerpos, el virus lleva la ventaja
y muy probablemente se llegue a la tormenta de citoquinas. Caso contrario, el sistema inmune lleva la ventaja y el virus pues será neutralizado. Y ahora, si la cantidad Q de virus obtenida por la víctima es muy elevada, puede poner en desventaja al sistema inmune con respecto al virus. Y si la víctima tiene una gran cantidad de receptores ECA2 en las células somáticas, también puede poner en desventaja al sistema inmune. Además, si hay una enfermedad preexistente u otro factor que deprima al sistema inmune, este puede también estar en desventaja en contra del virus. Pues esta guerra, señores, de cantidad y tiempo, es lo que se genera en el cuerpo. ¿Qué pasa si el sistema inmune no es capaz de ganarle la carrera al virus? Se producen más virus que lo que se producen de anticuerpos, pues el virus lleva la ventaja y probablemente lleguemos a una tormenta de citoquinas como último desenlace. Caso contrario, el sistema inmune pues sí tiene la capacidad de producir la misma cantidad de anticuerpos o más que lo que se reproduce el virus, pues obviamente el sistema inmune va a neutralizar este virus. Pero ¿qué pasa si yo obtengo una cantidad Q en la fase 0, ¿no? Cuando el virus entra al cuerpo, si obtengo una carga viral muy alta, pues esa carga viral muy alta puede hacer o poner en desventaja al sistema inmunológico porque van a ser muchísimas partículas virales reproduciéndose al mismo tiempo y el sistema inmune puede entrar en desventaja allí. Y bueno, ¿cuáles son las personas que corren ese riesgo? Pues los que están en los hospitales. Están expuestos a una carga viral para obtenerla muy alta, porque están con varios enfermos ahí. Las superficies que pueden estar ya muy contaminadas, pero primordialmente porque ahí están una gran cantidad de enfermos. Y obviamente los lugares cerrados, como el metro, como el transporte público, las fiestas, todo, pues ahí podemos agarrar una carga viral grande, ¿no? También, aunque menor que en un hospital, pero bueno. Aquí es donde nos son útiles los cubrebocas. Si yo me voy a un lugar cerrado por alguna necesidad, pero uso el cubrebocas y me tapo los ojos bien, pues a lo mejor la cantidad que me entre al cuerpo es menor a la que me podría entrar si no llevo cubrebocas ni me tapo los ojos. He ahí la utilidad de los cubrebocas. El cubrebocas no me va a evitar que me infecte, pero sí me va a ayudar a que la carga viral que entra a mi cuerpo no sea tan grande. Y bueno, ¿qué pasa? Pues si por desgracia los hombres son los que tenemos más receptores ECA2 que las mujeres. Si tengo mucha cantidad de esos receptores, pues el virus va a encontrar una forma de entrar y reproducirse en muchas células, porque hay receptores, bastantes. Entonces, ahí también puedo entrar en desventaja. ¿Y qué pasa? Pues si tengo diabetes mal controlada, pues el sistema inmune está deprimido. Si tengo SIDA, pues también está deprimido el sistema inmune. Si estoy tomando alguna medicina que me deprima el sistema inmune, pues también. Entonces pongo en desventaja al sistema inmune con respecto al virus. Ok, entonces pues ahí
lo que puede haber o lo que tiene que ver o las ventajas que puede tener el sistema inmune y sus desventajas, las ventajas y las desventajas que puede encontrar el virus. Entonces, pues esta guerra de cantidades y tiempo, ¿quiénes son los que ayudan más? Pues los antivirales. ¿Por qué? Porque el antiviral no va a matar al virus, no lo va a neutralizar, eso es un error. El antiviral lo que va a hacer es cortar la reproducción viral del virus por diferentes mecanismos, que para mí el más efectivo es el de la ivermectina, pero bueno, a final de cuentas tanto el remdesivir y el favipiravir también son efectivos, en menor medida, pero lo son. Pero eso es lo que hace estos antivirales, evitar que el virus se reproduzca. ¿Cómo? Evitando que entre a la célula del cuerpo. Pero en el caso de la ivermectina va más allá. Si entra a la célula del cuerpo, pues no lo lleva al núcleo y los organelos celulares, porque tiene efectos sobre las transportinas o las importinas de la célula y no lleva el virus al núcleo celular y a los organelos celulares. Y si no llega ahí, no entra ahí, pues el virus está fuera de combate, ya no se puede reproducir. Entonces, es por eso que se tiene que mandar antiviral, para ayudar al sistema inmune, porque a final de cuentas quien lo va a neutralizar y quien lo va a desechar del cuerpo es el propio sistema inmunológico. Entonces, señores, ahí está como decía Cantinflas, pues ahí está el detalle. Por eso la importancia de los antivirales. Diagnóstico. En la fase 0, la única forma de detectarlo pues es por PCR. Y la PCR pues sale positiva. En la fase 1 de la enfermedad pues la PCR ya puede salir negativa porque pues no, a lo mejor no avanzó a la fase 1 el paciente y pues el periodo de incubación fue lo único que presentó. Y ya inclusive el virus fue neutralizado y eliminado del cuerpo, la PCR podría ya salir negativa. Pero todavía podría salir positiva, tal vez avanzó la enfermedad. Y bueno, pues ya el IgG pues ya sale positivo o puede salir negativo. Ya si vencimos a la enfermedad y el IgG puede salir negativo o positivo. Si ya vencimos a la enfermedad o todavía está, pues sigue en curso, ¿no? Y obviamente ya hay una revisión física del paciente. Generalmente al paciente se le revisan los pulmones y con el estetoscopio pues dicen, no hay neumonía. Que bueno, hay veces en que el estetoscopio nos falla, ¿no? Tal parece que no se oye bien el pulmón o se oye bien y la realidad pues es otra, ¿no? Pero bueno. Entonces ya pasamos a la fase 2A, las mismas condiciones, a lo mejor ya no pasamos a esa fase y hasta el PCR ya se negativizó o puede seguir la enfermedad. Lo mismo el IgG ya puede estar negativo, ya se superó la enfermedad, pero igual y no, y seguimos positivos con el IgM. Con el IgG, pues igual, ya se superó la enfermedad y este ya puede estar positivo, pero igual puede seguir todavía la enfermedad y ser negativo. La revisión física y la placa o tomografía de tórax pues corroboran ya la existencia de neumonía.
La fase 2B, pues todavía el PCR puede estar positivo o ya negativo si ya se superó la enfermedad. El IgM puede ya estar todavía positivo, negativo, ujú, dependiendo si ya se superó la enfermedad o sigue activa, y el IgG lo mismo. Si lo tenemos positivo, pues quiere decir que ya se superó la enfermedad, pero si es negativo, pues probablemente todavía está en curso. Se hace revisión física del paciente, se hace la placa o tomografía de tórax y obviamente la saturación de oxígeno, pues ya. Y si este ya tendría que estar internado, este paciente, y si no está internado, pues se le tendrían que hacer estudios hospitalarios, ¿no? Como electrocardiograma, porque pues ya el corazón puede estar comprometido. Ujú. Y bueno, en la fase 3, el PCR todavía puede estar positivo o negativo si ya el virus prácticamente está siendo desechado del cuerpo. El IgM puede estar todavía positivo o negativo. Todavía el virus puede estar, puede haber sido reciente, ¿no? Que apenas el virus se está eliminando. Y bueno, aquí ya definitivamente el IgG pues ya tiene que ser positivo, ya el virus no es el problema. Tiene que haber una revisión física, obviamente, monitoreado, obviamente, en el hospital, todavía con sus placas y tomografía de tórax para ver cómo va avanzando el pulmón, cómo va evolucionando. Pues obviamente ya está con una saturación menor al 40 y pues ventilado mecánicamente. Uh-huh. Y pues los demás estudios hospitalarios que se le tengan que hacer para ver cómo está la función renal, hepática, pancreática, cerebral o neurológica, etcétera. Y después la fase post-COVID, todavía el PCR podría estar positivo a pesar de que ya no haya virus. El IgM de plano ya negativo y el IgG pues positivo, ya con el virus superado. Tiene que haber todavía revisión física del paciente, todavía ver cómo va evolucionando el pulmón, la oxigenación, estar al pendiente de ella, porque si empieza a bajar la oxigenación más de lo que se tiene en ese momento, pues quiere decir que una neumonía bacteriana se puede estar presentando nuevamente a consecuencia de todavía la inflamación del pulmón. Y bueno, y demás estudios hospitalarios o ambulatoriamente, ¿no? Si el paciente pues ya fue dado de alta del hospital. Demás estudios hospitalarios como de química sanguínea, de sangre, de fórmula blanca, roja, ¿no? De la función renal, hepática, pancreática, neurológica inclusive. Y todavía pues la pulmonar, ¿no? Pues así es como se va determinando. Y ahora pues las causas de muerte por COVID-19. Fase 0, aquí no se produce. En la fase 1 tampoco. En la fase 2A tampoco. En la fase 2B puede haber muerte por hipoxia aguda o insuficiencia respiratoria y o falla cardíaca. Uh-huh. Y en la fase, ¿por qué puede haber muerte por falla cardíaca? Porque, bueno, ya lo comentamos anteriormente, la falta de oxigenación al primer órgano que afecta o que puede afectar en primera instancia es el corazón. Todavía los demás órganos aguantan más sin oxígeno, pero el corazón es el primero en quejarse y el primero en fallar. Entonces es por eso que puede haber falla cardíaca y más si
la persona es cardiópata. Y luego por las complicaciones de la sepsis en la fase 3 y la tormenta de citoquinas. Y lo mismo de la fase 2. Si no tiene el paciente pues un ventilador mecánico, o se muere por la sepsis o la tormenta de citoquinas o por la misma hipoxia, la insuficiencia respiratoria o la falla cardíaca. Por cualquiera de estas se puede morir. Y bueno, en la fase 2B es muy difícil que la persona muera. ¿Por qué? Porque para que muriera pues tendría no que tener oxígeno o que no tuviera oxígeno. Y generalmente pues si una persona en esta fase sí lo tiene, el oxígeno, para evitar precisamente una complicación por insuficiencia respiratoria o una falla cardíaca. Entonces, he ahí por qué es en la fase 2B y en la 3 donde se puede venir la muerte. Y en la fase post-COVID, pues por los daños generados en la fase 2B o fase 3. En la fase 2B, pues todavía el pulmón puede estar todavía muy inflamado cuando se superó la enfermedad y puede venir una neumonía bacteriana posterior o tardía, se le conoce. Entonces, todavía habría peligro, ¿no? En esta cuestión. O se le puede quedar una fibrosis pulmonar y que al corto plazo, pues, produzca la muerte, o pueda a mediano o largo plazo, ¿no? O el mismo enfisema. Y bueno, pues en la fase 3, todas las complicaciones renales, cardíacas, neurológicas, hepáticas, pancreáticas, que puedan tenerse, pues pueden producir la muerte después. En muy corto tiempo, en mediano tiempo o en largo tiempo, pero puede suceder. Bueno, pues fin de la presentación. ¿Cuál es mi conclusión en esto, señores? ¿En dónde tengo que atacar la enfermedad? Aquí, señores. Desde la fase 0, aunque bueno, generalmente va a pasar desapercibida esta enfermedad o esta fase, mejor dicho. ¿Por qué? Porque pues, no voy a tener síntomas. Entonces yo me voy a hacer la prueba hasta que ya tenga síntomas. En la fase 1, cuando tengo síntomas, me hago la prueba, el PCR o la de anticuerpos. La de anticuerpos tarda un día aproximadamente en dar el resultado y la PCR 2 días. Entonces ya perdí 2 días de saber si tengo o no el virus. Ya se me fueron 2 días y tal vez en esos 2 días avance a la 2A. Y con la de anticuerpos, pues me tardo un día, pero en ese día igual puedo avanzar a la fase 2A. ¿Por qué? Porque todavía no tengo la noticia, el resultado de si soy positivo o no. Entonces estoy con la incertidumbre. Y si estoy con la incertidumbre y ese día pasa, a lo mejor avanzó más el virus y ya estoy en la 2A. O con 2 días. Porque este virus, créanme que puede avanzar muy rápido. Demasiado rápido en el cuerpo.
Entonces, por eso es que se tiene que luchar porque la celeridad de las pruebas sea rápida, en cuestión de minutos u horas, ya de perdida. El mismo día que me la hago, el mismo día que me entreguen resultado. Para ese mismo día, iniciar con el tratamiento más oportuno. Pero bueno, hay muchas personas que se dejan llegar a la 2A, se hacen la prueba, tarda 2 días y en esos 2 días a lo mejor ya me voy a la 2B. O igual con la de anticuerpos, tarda un día y ya igual me voy a la 2B. Y obviamente estando en la 2B, pues ya mi vida está en riesgo por hipoxia o falla cardíaca. Y obviamente si caigo hasta la 3, pues las probabilidades de morir son muy altas. Y obviamente la fase post-COVID, lo que pueda quedar. En la fase 2B y en la 3B, superando el virus no quiere decir que ya estoy del otro lado. La fase post-COVID, con los daños que dejó, puede traerme otras complicaciones. Una neumonía bacteriana, una fibrosis, un enfisema pulmonar. Y si pasé hasta la 3, pues ya se imaginarán. Entonces, ¿dónde son las fases más? Pues en la fase 0, si pudiese detectarme ahí, en la fase 0 de la enfermedad, sería genial. Pero no tengo síntomas. Entonces, para mí, yo no tengo el virus. Entonces, ¿qué es lo único que me lo puede detectar aquí? Pues el PCR. No hay más. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo los primeros síntomas, todavía tengo tiempo. Todavía tengo buen tiempo y inicio un tratamiento adecuado. ¿Y qué pasa si me voy a la 2A? Todavía sí, hay tiempo, pero hay que hacer inmediatamente la prueba y el resultado esté a la voz de ya. E iniciar el tratamiento correspondiente. Y generalmente, si inicio a tiempo el tratamiento en esta fase, generalmente no avanzo a esta 2B. Y si avanzo a la 2B, pues ya me tengo que ir al hospital. Y ya se imaginan que en un hospital la situación está muy, muy complicada, saturada y fuera de control. Hay que evitar llegar al hospital. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? ¿O qué me puede ayudar? Sí, usar el cubrebocas, pero no... Aquí no quiero que se queden con la idea estúpida de gente estúpida de la tele que dicen el cubrebocas me va a proteger de contagiarme. No es cierto. Te puedes contagiar con todo y cubrebocas. Pero lo que te va a ayudar el cubrebocas es a que tu carga, y obviamente el que te tapes los ojos, te va a ayudar a que tu carga viral, si te infectas, pues no, la carga Q que entra a tu organismo, pues no sea tan alta. Y tu sistema inmune pues puede estar en ventaja en contra del virus. Como ya hemos comentado acá, es una guerra de cantidades y tiempo entre el sistema inmune y el virus. Y por favor, hay que atendernos en la fase 1 o en la fase 0 si se puede. Y si nos llegamos hasta la 2A, pues que sea inmediata la atención.
No es dejar pasar ni un solo día, porque puede ser la diferencia de pasarme a la 2B. Recordemos que el pulmón pues es un órgano que tiene una gran capacidad de reserva y aunque me llegue la neumonía, pero si esa neumonía no me provoca baja saturación de oxígeno, no hay problema. Puedo atacarla con el tratamiento adecuado y sin que avance a la 2B. Entonces, pues aquí está la explicación, señores. Y la conclusión de esto también pues no nos ayuda mucho aquí en mi país, en México, que pues no hay muchas pruebas, ¿no? De PCR para podernos detectar en la fase 0. Sería genial, pero no, es una utopía, no va a haber. Tendríamos que detectarnos aquí precisamente. Y si no, detectarnos acá, ya por mucho, pero no dejar pasar ningún tiempo. Hay que tratar de evitar entrar en estas dos fases siguientes, lo más que se pueda. Y para que nuestra fase post-COVID pues tenga los mínimos daños posibles en nuestro cuerpo. ¿Ok? Que posiblemente se nos quede pérdida de olfato todavía, pero va a ser temporal. Pero si me la dejo avanzar mucho y que dañe gran parte del bulbo olfatorio, pues ahí puedo tener un problema, ¿no? Pero aquí, señores, aquí es donde sería ideal aquí poderlo detectar y atacar. Pero si lo detectamos aquí y iniciamos el tratamiento adecuado en estas, no tendría por qué haber complicaciones. Y bueno, el cubrebocas, pues sí, y taparse los ojos para que la carga Q, la inicial, la que adquiero, pues no sea tan grande. Ahora, pues como hombres, tenemos que cuidarnos más, cabrones, porque nosotros como hombres tenemos más receptores EK2 que las mujeres, aunque hay mujeres que sí tienen gran cantidad de receptores EK2, pero pues es la minoría. El hombre es el que más tiene. Y bueno, pues si eres diabético, cuídate, cabrón. El azúcar, porque si no te controlas el azúcar, le estás dando en la madre a tu sistema inmune, que es el que te va a ayudar a darle en la madre al virus. Bueno, si tienes SIDA, pues ¿qué te puedo decir? Estás en un grave peligro, trata de no contagiarte. Aíslate en tu casa, porque lo más probable es que no la libres. Si estás inmunodeprimido por pastillas, pues igual, quédate en tu casa, porque estaría muy, muy riesgoso para ti. Y si tienes si tienes una enfermedad o subyacente o una comorbilidad, pues trata que lo que tomas o averigua bien si no te está inmunodeprimiendo. Si no te está inmunodeprimiendo, no tiene por qué haber problema. Pero si lo está, atención ahí. Y bueno, lo que más te deprime el sistema inmune, pues son los medicamentos que tienes que tomar por alguna razón que te deprimen el sistema inmunológico y que bueno, ya lleves mucho tiempo tomándolos, porque obviamente los tienes que tomar por la enfermedad que traes, ¿no? O lo necesitas. Los que tienen SIDA, pues, ¿para qué les digo?
Y los que tienen diabetes, pues contrólensela, porque la diabetes ponen o sea, le dan la madre al sistema inmune, créanme. Inclusive igual o hasta más que el SIDA. Pero el SIDA pues ya no se puede quitar, pero la diabetes sí se puede controlar. Así que abusados ahí. Bueno, pues me despido, espero esta información les haya sido útil y adelante.